Si vos también consumís contenido sobre crear contenido, estoy muy seguro de que también te pasa esto. Cada semana, cada día, escuchás un nuevo consejo que te dan ganas de poner en práctica. Te dicen que publiques más, te dicen que publiques mejor, te dicen que uses más storytelling, te dicen que aportes valor, que no hagas spam, que tengas una estrategia a la hora de crear contenido. Y además de todo eso te piden que tenés que ser auténtico. Y estamos dejando de lado todos los consejos sobre utilizar o no utilizar la inteligencia artificial para tus contenidos. El problema no son esos consejos, el problema no es que esos consejos estén mal. El problema es que nadie nos enseña a cómo decidir cuál consejo escuchar, cuál ignorar y cuál aplicar. Lo difícil, lo más difícil es tener un criterio propio para poder aplicar esos consejos y entonces cualquier consejo termina sumando ruido. Y con ruido, cuando hay mucho ruido como el que tenemos actualmente, sobre todo las personas que creamos contenido, o sea, el ruido lo tenemos todos, el problema es lo que tenemos que crear, qué hacemos con ese ruido alrededor. Cuando hay ruido, no hay acción y nos paralizamos, como hablábamos ayer. Hoy vamos a hablar de un filtro que tengo pensado implementar en mis contenidos para decidir rápido qué hacer, cómo hacerlo y así intentar quedarme bloqueado menos de lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a No es un hobby, mi podcast personal sobre creación de contenidos, sobre emprendimiento y sobre foco. Hoy vamos a hablar sobre foco a la hora de consumir contenidos para crear contenidos. Y esto viene del episodio de ayer que hablábamos de todas estas personas que, al igual que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Nos dan consejos y nos intentan ayudarnos a cómo ejecutar nuestra estrategia de contenidos. Y no quiero que esto se interprete como que estoy hablando mal de esta gente, porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Pero sí quería compartir esto que me ha pasado, que es que de la sobrecarga de información que recibimos, cuesta mucho después ponerlas en práctica, ¿no? A veces parece que fuera mucho más fácil. Yo siento que la creación de contenidos era mucho más sencilla cuando no sabía nada, cuando creaba solamente por propia voluntad, porque se me ocurría crear y hoy se me ocurría algo e iba y lo publicaba. Si entras en el timeline de cualquier estratega de contenidos que habla sobre la creación de contenidos, ¿no? Y que da tips o pautas o nos ayuda con nuestras estrategias de contenidos, vas a leer que publicar lo que se te ocurre está mal, ¿no? Que dejarte llevar por la inspiración está mal, porque no somos artistas, aunque tengamos una faceta artística que estamos canalizando con nuestros contenidos. Somos, se supone, creadores de contenido, somos estrategas de contenido y creamos contenido por algo, ¿no? Aunque más no sea porque nos gusta, porque tenemos un podcast amateur, como yo, con mis podcasts amateur independientes, pero quiero que crezcan, quiero que más personas los escuchen, entonces detrás de eso tengo una finalidad. Y eso debería importarme y hacer que a la hora de ejecutar mis contenidos los ejecute de una forma distinta. ¿Qué hago para eso? Consumo mucha información. ¿Qué pasa con esa información? Hay mucha, hay muchísima, hay demasiada, hay más de la que podemos procesar. Y sentimos que cuanto más información consumimos, más vamos a saber. Y a veces toda esa información genera el efecto contrario. Sabemos tanto y es tan difícil aplicar todo que perdemos esto que hablábamos en la intro, ¿no? El criterio, perdemos el filtro sobre qué tenemos que aplicar y qué no tenemos que aplicar, ¿no? Estos consejos no son acumulables, no es algo que podamos eh, ir incorporando, o sea, a mí siempre se me viene a la cabeza la escena de Matrix, la escena de Matrix con Neo aprendiendo Kung Fu, ¿no? Que le meten el chip en la cabeza y aprende a pilotear helicópteros, aprende a Kung Fu, a pelear con Morfeo, ¿no? En una gran escena de acción. Y a mí esa escena siempre me había gustado mucho, ¿no? Esa película me había gustado mucho y después me había gustado cuando iba incorporando conocimientos, ¿no? Me sentía Neo de alguna manera, ¿no? Me hacía un tutorial sobre algo o un curso sobre, no se me ocurre ahora nada, un curso sobre SEO y ya sabía SEO y ya podía empezar a aplicar SEO en la web de Babel Infinito, ¿no?
Por ejemplo, sin ser un experto, ya tenía conocimientos suficientes como para hacer una estrategia SEO para mi propia página web que no estaba monetizada absolutamente nada. Y lo peor de todo es que esas cosas iban dando resultados, ¿no? Entonces yo no tengo dudas de que si ahora voy a LinkedIn o a una newsletter, leo cualquiera de las newsletters que tengo en mi bandeja de entrada, de cualquiera de las decenas de newsletters que tengo en mi bandeja de entrada aún sin leer. Voy, leo esa newsletter, lo leo, lo interiorizo y lo aplico, incluso si lo aplico sin interiorizarme y sin interiorizarlo, veo resultados. Porque es fácil y vivimos en una especie de Matrix, sobre todo hoy con la sobrecarga de información, con esto fast content, ¿no? Con este contenido que consumimos rápido y que podemos hacer scroll en un perfil de TikTok, de Instagram, de una persona que hable sobre estrategia de contenidos y cuántos inputs recibimos en 40 minutos. Si estamos 40 minutos scrolleando te digo, en el timeline de un mismo creador de contenido, recibimos muchos inputs. Es una sobrecarga de información que evidentemente no podemos llegar a procesar y mucho menos a aplicar. Por eso es ese problema, porque es lo que te contaba ayer, ¿no? Voy a crear mi propio contenido, incluso en este podcast, solo que, ¿sabes cuál es la diferencia? O sea, esto me pasa, por ejemplo, en plataformas y en formatos en los que no me siento tan cómodo, ¿no? Si tuviera ahora que sentarme a grabar un short, seguramente estaría, para grabar un short de 60 segundos, para hacer el guión estaría horas y horas. Y luego para ejecutarlo, ese guión, para grabarme frente a cámara haciendo ese guión, estaría muchas horas más todavía. Y seguramente que llegaría a publicarlo, pero sin estar del todo conforme, ¿no? Porque claro, hay tantos tips y hay tantas pautas para escribir el guión de un TikTok. 60 minutos tiene un TikTok, un short. Hay tantas pautas para escribirlo que ¿cómo haces para hacerle casos a todas? Es decir, si yo escribo en el guión de un TikTok, lo que a mí se me ocurre, mi inspiración, ese TikTok fracasa, va a fracasar. Entonces más vale, agarro la estructura que ya probaron decenas de creadores, centenas de creadores, miles de creadores de contenido ya probaron, está probada, está testeada, un hook inicial, un problema a continuación, un suspenso, una historia en el medio y al final un final para que te deje enganchado, ¿no? Fórmulas básicas sí las hay, pero bueno, no son tan fáciles de ejecutar. Más vale replico ese guión y me arriesgo un poquitito más a tener un mejor rendimiento con mi TikTok. Lo mismo me pasa en LinkedIn, ¿no? Que está lleno de gente. De hecho, el ejemplo era justamente el de LinkedIn. Pero ahora, si yo me siento a redactar el artículo de LinkedIn o me siento a redactar el guión para un TikTok, cuando me siento a redactar, quiero redactar lo que a mí se me ocurrió. Pero eso que se me ocurrió en la forma en que yo lo voy a redactar no va a dar resultado, no va a servir a mi estrategia. Entonces pienso, bueno, voy a replicar una estructura, voy a hacer esto que me dicen los que saben de cómo lo tengo que hacer. ¿Y a quién le hago caso? ¿A este? ¿Al otro? ¿A aquel? ¿Al que dice que primero con el hook? ¿Al primero que dice que sea auténtico? ¿Al que dice que tengo que hacer un bullet point? ¿A todos en particular? Termina siendo un Frankenstein que no tiene sentido. Bueno, es bastante complejo eso, ¿no? Y esa sobrecarga de información que nos lleva a paralizarnos, lo que hace, por lo menos lo que me produce a mí, es que salga a buscar más información, ¿no? Me siento a escribir un artículo de LinkedIn, me trabo porque tengo tanta información que no sé cómo procesarla, entonces lo que necesito es ir a buscar más información, a ver el próximo post en LinkedIn que me diga cómo publicar en LinkedIn y así lo puedo sacar adelante, ¿no? Y eso es una especie de círculo vicioso o adicción. No, no llega a ser, como decíamos ayer, una parálisis por análisis, porque no estás analizando, estás evadiéndote tal vez, ¿no? Es como una adicción que necesitas más, pero no pasás a la acción nunca. Y esto va más allá de esto que dicen mucha gente que se dedica a los makers, ¿no? Que se dedican a hacer cosas que dicen mejor hecho que perfecto, ¿no? Es cierto eso, ¿eh? De hecho, en algún libro sobre literatura decía que un autor nunca termina un libro, simplemente lo abandona, ¿no? Supongo que lo mismo replicará para un músico, para un artista, para todas estas cosas creativas. A mí, por ejemplo, el caso opuesto a esto que te decía, que sí tengo este problema con, si no, no estaría grabando, ¿no? Con la sobrecarga de información y con la parálisis por la información que tengo, que seguro tiene un nombre esto, ¿eh? Alguien me lo puede poner en los comentarios.
Si la gran comparación o la gran comparación a la contraria que te podría hacer es justamente la de este podcast, ¿no? Porque aquí no me paralizo. ¿Pero por qué? Porque no lo analizo. Porque como yo ya me siento cómodo con esto y digo, bueno, listo, tengo que grabar, enciendo, grabo y punto. Y lo que salga. Si yo me pusiera esto a analizarlo, si vos sos estratega de contenidos y estás analizando esto, te vas a dar cuenta de que no hay estrategia, de que no hay análisis, de que no hay corrección, de que no pensé qué iba a decir primero y qué iba a decir después. Tengo una idea, más o menos. De hecho, tengo un bullet point acá, que cada tanto me verás que bajo la mirada para no perderme. Porque la idea también es hacer rendir este tiempo que estoy grabando, ¿no? Entonces, cuando grabo podcast, no hago todo ese pensamiento que hago cuando tengo que publicar en LinkedIn, que hago si tuviera que grabar un short. En la newsletter me estoy peleando mucho por no hacerlo, porque también en un momento me sentí demasiado estructurado y sentí que quería sacarle el mayor partido, el mayor beneficio a la newsletter, entonces eh, tenía que escribirlo perfecto. Y bueno, la antítesis, te decía, es este podcast en el que me dejo fluir y publico lo que sale. Luego trato en el empaquetado, si lo ves en YouTube habrás visto las miniaturas, si lo ves en la plataforma de podcast habrás visto en la portada, ¿no? Que voy variando, en la descripción, que intento maximizar la parte del empaquetado que es la menos fluida, ¿no? Es en la que más puedo dedicarme y ahí sí, por ahí muchas veces me paralizo bastante a la hora de intentar sacarle máximo provecho. Pero ¿por qué me pasa esto con el podcasting y no me pasa con LinkedIn y no me pasa con un TikTok si lo tuviera que grabar, ¿no? Y te decía ayer que a mí me gusta escribir, me apasiona escribir, pero claro, yo quiero sentarme y escribir. Y cada vez que me siento y escribo, yo me siento y escribo y te saco 1000 palabras de movida, sin problema. Y no tengo dudas que si las comparto esas 1000 palabras, en alguien resuenan. En alguien de las personas que me siguen resuenan. Porque escribo con los dedos, pero con el corazón también, ¿no? Pero al publicar, antes de darle al botón publicar, digo, bueno, pero acá tendría que mejorar el hook. Y acá tendría que cambiar esto. Y acá, esto, imagínate cómo hablo. Acá escribiendo, digo, acá divago demasiado. Tendría que cortar. Esta parte la puedo quitar porque no suma demasiado. Ya no es mi texto. Ya no es el texto que yo estaba escribiendo, ¿no? Y entre medio de eso se me empiezan uy, no, porque aquel dijo que el hook tendría que ser de esta manera. Aquel me dijo que copie uno de estos 20 hooks que están probados y que dan resultado en LinkedIn, ¿no? Y a mí me gusta toda esa cosa de probar, ¿no? De probar estrategias que hicieron otros. Y entonces lo hago y bueno, y ahí empieza la parálisis, ¿no? Porque además, para publicar un artículo, un post en LinkedIn que podría estar 15 minutos, termino estando 1 hora y media. Y para publicar 1 hora y media, bueno, mejor me pongo a trabajar, ¿no? Porque todavía no me pagan por eh, escribir en LinkedIn. Bueno, voy a centrarme porque como verás, este guión de podcast se me fue a la mierda el bullet point que tenía. ¿Qué es lo que intento hacer ahora para salir de esa parálisis por la sobreinformación a la hora de crear contenido, ¿no? Que a mí no me pasa en el audio, pero sí me pasa en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Bueno, puntualmente hacerme una serie de preguntas, ¿no? Que podrían ser, y te las dejo acá porque en realidad no me las hago, porque esto también es de marketer que dice, hacete estas preguntas, si se encaja, lo haces, y si no lo haces, y si no encaja, no lo haces, ¿no? En realidad son 4 cosas que hago. Estas 3 preguntas, por un lado, ¿no? Esto que quiero publicar o esto que necesito publicar, ¿encaja en mi contexto actual? A ver, yo podría estar escribiendo en LinkedIn, por ejemplo, algo de Marvel, por poner los ejemplos que dije ayer, ¿no? Pero eso no encaja en mi contexto actual de estar produciendo podcast de forma profesional, ¿no? Entonces, me gustaría publicar, si hay algo sobre lo que yo quiero publicar o hablar es sobre Marvel, pero bueno, no lo hago porque no encaja, salvo en el podcast, no lo hago porque no encaja en mi contexto actual. También pienso, si esto encaja,
en las expectativas que tengo yo para eso que estoy por publicar y en las que podría tener la gente, que no lo sé. Pero por ejemplo, como yo sé que desarrollé mi marca personal, lo que haya desarrollado, lo poco que haya desarrollado, lo poco mucho que haya desarrollado mi marca personal, la desarrollé hablando en primera persona y contando mi historia personal, el telemarketing, The Walking Dead, la migración a España, el telemarketing en España, Mumbler, ¿no? Todo eso ha ido construyendo y otras cosas, ¿no? WordPress, la comunidad de WordPress, ha ido construyendo mi historia personal. Entonces, podría contar, yo podría contar, puedo contar una anécdota que me pasó sobre grabar un podcast sobre The Walking Dead. No puedo hacer una review del episodio en LinkedIn, ¿no? O en el TikTok de mi marca personal. Pero sí podría hablar sobre mi experiencia de grabar un podcast de The Walking Dead porque está vinculado a mi historia personal, a las supuestas expectativas que la gente que va a leer ese texto tiene. Tal vez no resuene con las marcas, las empresas con las que trabajo ahora, pero sí puede resonar con la audiencia que me sigue desde siempre, ¿no? Y luego fundamentalmente es eso. ¿Cuánto tiempo físico y mental tengo para dedicarle a este artículo? ¿No? Yo sé que no me voy a hacer viral, ni en TikTok, porque no subo videos, pero si lo subiera, y en LinkedIn tampoco, ¿no? Yo necesito que lo que yo escriba en LinkedIn, primero, resuene con mí, y segundo, resuene con mi audiencia, actual y futura. Eso es lo que necesito. Entonces, eso permite, y no puedo estar 1 hora y media escribiendo un post de LinkedIn, ¿no? Te decía ayer que me gustaría escribir un post diario en LinkedIn. Imagínate si estoy 1 hora y media todos los días para escribir un post en LinkedIn. Ese post de LinkedIn tiene que ser monetizable fácilmente, ¿no? Me tiene que traer 10 clientes cada post porque si no, no sería posible. Esas tres preguntas se suman a esto que te decía del tiempo, ¿no? El tiempo y el coste mental que tiene que costarte ese post en LinkedIn en comparación a lo que vas a obtener por postear eso. Pero fundamentalmente de todos esos consejos que escuchamos, que tenemos acumulados y que a la hora, porque a la hora de publicar es como si uno dijera, ay, ¿qué va a decir este creador si me ve publicando esto? Primero que ese creador nunca te va a ver y si va a ver no va a decir nada porque está muy preocupado creando sus propios contenidos. Pero eso tiene que servir de filtro, de matiz, para saber cuál de todos los consejos que tenés ahí adentro tenés que aplicar a la hora de publicar ese contenido. Te estoy hablando a vos, pero me estoy hablando a mí. ¿Eh? Hablo de vos, pero quiero decir yo. Esos son los filtros que tengo. O sea, este muchacho dijo que si publico un post todos los días en LinkedIn, tengo una X posibilidad de, o voy a tener X porcentaje más de... Bueno, ok, ese consejo es buenísimo. Ahora, ¿yo puedo publicar todos los días en LinkedIn? ¿Estoy en mi momento de dedicarle tiempo a publicar todos los días en LinkedIn? ¿Sí o no? Bueno, consejo descartado, ¿no? En mi caso. Este muchacho dijo que el hook tiene que ser de esta manera. Yo tengo ganas de escribir mi texto y deshumanizarlo con un hook, ¿sí o no? Porque no digo que esté mal, ¿eh? Digo que a mí no me sale escribir con hook inicial. A veces sí, a veces no. Cuando no me sale y el texto me gusta para publicar y es íntimo o me nació del corazón, lo que fuera, después lo corregí porque me gusta mucho la parte de la ortografía también, de la narrativa, que a veces por apurado lo dejo de lado, pero me gusta. Soy de esas personas que se pasarían horas y horas corrigiendo un texto y mejorando las palabras. De hecho, suelo usar palabras más complicadas de las que debería y siempre termino simplificando los textos al final en la corrección. Pero, ¿quiero escribir un hook para este texto? ¿Me sale escribir un hook o me queda poco natural? Estoy dispuesto a, tal vez, pedirle a ChatGPT con un prompt que alguien me pasó, que algún creador compartió, pedirle que me haga un hook para ese texto. ¿Sí o no? Bueno, ¿le hago caso o no le hago caso? Por ejemplo, yo acá varias veces hablé de Isra Bravo, ¿no? Que lo sigo, que leo sus libros, lo leo en su newsletter a veces. ¿Cómo aplicas todos los consejos de Isra Bravo y seguir siendo, que el texto siga siendo tuyo, ¿no? Prácticamente imposible. Entonces, hay que filtrar consejos. No hace falta
aplicar todos los consejos que tenemos. No hace falta hacerle caso a todas las personas que seguimos y que dicen cómo hacer las cosas. Sí está bien ir interiorizándolos, está bien. Pero no te digo que no vayas a buscar más consejos, que no vayas a leer más creadores, porque yo lo voy a seguir haciendo. Ahora cuando vaya a publicar esto, voy a terminar consumiendo lo que dice otro creador y voy a terminar asimilando esa información para ejecutarla después. Pero a la hora de publicar, tenemos que descartar. No tenemos que sumar más consejos, no tenemos que sumar más información, tenemos que quitar información, tenemos que filtrar la información que no nos resulta útil. Ignorar, dejar de lado algunas cosas que sabemos que queremos hacer, también es pasar a la acción. ¿Sí? Saber que yo tengo que publicar todos los días en LinkedIn con cierta estructura y con ciertas temáticas para alcanzar a mi cliente objetivo está bien. Elegir no hacerlo porque no es mi momento también está bien. No está mal. No hay que fustigarse, no hay que castigarse. Tampoco es obligatorio publicar todos los días. Ni siquiera es obligatorio publicar. A mí me gusta publicar. Y entre publicar poco y mal o publicar mucho, pero de forma dolorosa, porque me cuesta, me duele y no puedo salir de esa parálisis, hay que tomar una decisión. Y tomar esa decisión, más o menos, mejor o peor, le hago caso a este, le hago caso a otro, o ignoro toda esta línea de consejos que está buena, me parece práctica, me parece normal y ojalá algún día pueda hacerla, pero en este momento no encaja con lo que yo necesito hacer, también es tomar una decisión, también es trabajar tu marca, no la marca de tus contenidos, la estructura de tus contenidos, también es estrategia. Aplicar un buen criterio a las decisiones que tomamos, a cómo tomamos esas decisiones, también es estrategia porque te permite crear contenido con mayor calma. Y el tema, la cuestión en la creación de contenidos siempre es pasar a la acción, es ejecutar, no es planificar, no es absorber información, es pasar a la acción. Y para eso tenemos que reducir al máximo la fricción. La creación de contenidos tiene que ser fácil, tiene que ser sencilla, tiene que ser natural y luego profesionalizarse. Pero no podemos paralizarnos pensando en todo lo que nos dicen que hay que hacer porque sería imposible hacerlo. Criterio, selección, calma, tranquilidad y acción.